o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Respetables amigos, hermanos de la amada Iglesia de Dios, con ese saludo característico del pueblo santo, en esta oportunidad nuevamente les saludamos. Paz sea a cada uno de vosotros. Corresponde ahora en estos momentos poder abordar una temática que tiene como título el orgullo. Abordaremos este contenido a través de diversos conceptos, como también a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos decir acerca del orgullo? Un escritor sudafricano cuyo nombre es Andrew Murray dice una expresión: el orgullo debe morir en ti, o nada del cielo podrá vivir en ti. ¿Qué habrá querido dar a entender este escritor? ¿Qué tan opuesto es el orgullo y lo que pueda venir del cielo, que el uno no existe si hay rastros del otro? Las Sagradas Escrituras, en Gálatas capítulo 5, versículo 17, nos lo dice de otra manera. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. ¿Qué tan carnal es entonces el orgullo? ¿Qué tan distante nos puede volver el orgullo de todas aquellas bendiciones que puedan venir de lo alto, de nuestro Padre Celestial? Lo vamos a ejemplificar a la luz de las Sagradas Escrituras. Y encontramos un claro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 5. En este relato encontramos a Naamán, un general del ejército del rey de Siria. Cuando usted lee Segunda de Reyes, capítulo 5, y el versículo 1, obsérvese el concepto que tenía el rey de Siria acerca de Naamán. Y dentro del valor que tenía Naamán para el rey de Siria encontramos palabras como estas. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Varón grande ante el rey de Siria. El rey de Siria lo consideraba como un hombre grande, como un hombre valioso, como un hombre indispensable para el reino. Dice más, con una alta estima. Aparte de que le admiraba, le sorprendía, lo tenía como un hombre distinto a los demás, a este hombre Naamán, el rey de Siria, también le tenía mucho aprecio. Le estimaba en gran manera. Deseaba el bien para Naamán. Deseaba que a Naamán le fueran todas las cosas para bien y poder dar el rey todo lo que estuviese a su alcance para satisfacer, atender o cuidar a Naamán. Le estimaba mucho. Dice
unas palabras acá en 2 de Reyes 5:1, que este varón Naamán era valeroso en extremo ante el rey de Siria. ¿Qué concepto exagerado tenía el rey de Siria de Naamán? Pero Naamán también tenía de él o de sí mismo ese mismo concepto. Tenía una valoración de él mismo también por encima de los demás. O también Naamán se consideraba grande, se consideraba estimado y se consideraba valeroso en extremo. Tenía por encima un concepto de sí mismo por encima de los demás. ¿Y por qué lo podemos afirmar? Leamos 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 9 y verso 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Cuál era la razón de que Naamán visitase a Eliseo? Bueno, la razón de la visita era esperar que Eliseo le sanara. ¿Qué enfermedad tenía Naamán? Pues le había surgido la enfermedad de la lepra. Y ya avisado por el rey de Siria, ya anunciado por el rey de Siria, o en el aprecio que el rey de Siria le tenía a Naamán, ya había enviado cartas, ya le había anunciado, ya había él solicitado o ordenado que se le atendiese a Naamán. Y Naamán llega y visita con su equipo, con su caballería, en su carruaje, llega y visita a Eliseo. Y dice que llega a las puertas de la casa de Eliseo. Y veamos qué sucede, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Para una persona que tiene una valoración de ella misma por encima de los demás, escuchar esta respuesta, escuchar estas palabras no de Eliseo, sino que de un mensajero de Eliseo, fueron para él una bofetada, una ofensa, fue una falta de cortesía, fue un duro golpe a su orgullo, y sale a la luz la soberbia. Segunda de Reyes, capítulo 5, ahora leamos el verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí. Aquí confirmamos que Naamán también se había generado de sí mismo un concepto por encima de los demás. Se había generado de sí mismo también un concepto en extremo. Y ese concepto en extremo se llama orgullo. Y aquí lo confirma. Y dice 2 de Reyes 5:11. Yo decía para mí, o yo me imaginaba, o yo esperaba. ¿El qué? Saldría o saldrá él luego, o saldrá Eliseo luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará mi lepra. Eso se esperaba Naamán. Eso esperaba en el concepto que tenía de él mismo, en extremo, en el orgullo que le embargaba a Naamán. Decía: este hombre saldrá, me atenderá, me dirá bienvenido, pasa adelante, invocará el nombre de Dios, pondrá su mano sobre mí y yo voy a ser sano. Y como no fue recibido de esa forma como él lo esperaba, su orgullo sale a la luz. Aquel concepto que se había formado en extremo también de él, como lo tenía el rey de Siria, también sale a la luz. Y vea lo que dice el verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco,
¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Y se volvió y se fue enojado. Esto se llama soberbia. Y es a lo que nos lleva el hecho de tener un concepto, un orgullo en extremo de mí. Me lleva a caer en la soberbia. Esta es una ejemplificación de la actuación de un orgulloso y cómo el orgullo me lleva a la soberbia. La valoración que tenga de mí mismo es saludable, amados hermanos y amigos. La valoración que tenga usted de sí mismo, de sí misma, es saludable. Es importante valorarnos. Es importante tener un concepto de mí mismo. Es más que importante y saludable, es necesario tener grados de orgullo. Pero es importante también tenerlos con cierta medida. ¿Cuál es la medida entonces de mi orgullo? Nos lo dice las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 12 y versículo 3. Le doy lectura. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Póngale atención a la recomendación que ya nos da el apóstol. En palabras distintas que me atrevo a parafrasear, nos está diciendo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nos está diciendo, hermano, amigo, controle su orgullo. Controlemos nuestro orgullo. No tengamos un concepto de sí mayor o en extremo, como el caso que acabamos de ver a la luz de las Sagradas Escrituras de Naamán. Sino, dice más el verso de Romanos 12:3, sino que piense de sí mismo con cordura, que piense de mí mismo con humildad, que piense de mí mismo como dijese algunos ancianos de nuestros tiempos, con los pies en la tierra, no con aquel concepto como el que encontramos en este ejemplo de este hombre Naamán, que hasta se proyectó este hombre cómo iba a ser atendido, hasta se proyectó este hombre cómo le iban a esperar, hasta se proyectó este hombre qué atenciones habrían de darle. Y cuando fue lo contrario, salió a la luz la soberbia. No, dice el apóstol, no tengamos más alto concepto de sí del que debemos de tener. Controlemos nuestro orgullo. Es importante esos grados de orgullo. Es importante el hecho de levantar la frente, levantar nuestro rostro, nuestra postura. Pero también es importante mantenernos dentro del concepto, dentro de la gracia que nos es dada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. No controlar nuestro orgullo es caer en la soberbia y encontrar a nuestro Padre Celestial de frente. Es estrellarnos ante Él. Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice una parte de este versículo: Dios resiste a los soberbios. Caer en la soberbia es ir a impactar de frente contra nuestro Padre Celestial. Y Dios resistirá al soberbio. Jeremías capítulo 50 y versículo 31 dice así: He aquí, estoy contra ti. ¿Contra quién? Contra el arrogante, declara el Señor. A nuestro Padre Celestial en ningún momento le agrada
una persona soberbia, le resiste, está contra él, dice el Señor. Y dice el salmista, Salmo 119 y verso 21, tú reprendes a los soberbios. En las Sagradas Escrituras tenemos ejemplos de cómo el soberbio es reprendido. Tenemos ejemplos de cómo el soberbio Dios le resiste, de cómo al soberbio Dios se pone frente a él, lo encara y lo humilla. Un ejemplo de ello fue Nabucodonosor. Se extralimitó en su concepto, en su orgullo, y experimentó la soberbia y conoció la dureza divina. Cierro con lo que dice Daniel, capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. No esperemos, amados hermanos, a que nuestro orgullo desmedido nos haga caer en la soberbia y encaremos y confrontemos a nuestro Dios y nos permita Él, aún en su amor, vivir experiencias duras como las que vivió Naamán, Nabucodonosor, para poder llegar a comprender que es a nuestro Padre Celestial a quien debemos alabar, ensalzar y glorificar. Antes bien, sigamos el consejo que nos dice el apóstol. Cuidemos del concepto que tenemos de cada uno de nosotros, con cordura, con humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Que la paz de nuestro buen Dios y Padre sea a favor de cada uno de vosotros.